Días a todos los que nos acompañan hoy. Vi el listado de personas que nos acompañan de varias partes del planeta Tierra, de Guatemala, y bienvenidos a todos. Bienvenidos a este taller de análisis numérico. Gracias por participar. Creo que algunos de ustedes que están viendo esta presentación, no sé si ya formaron parte de otras presentaciones previas a la mía y de la plática de introducción de lo que esta semana de talleres, charlas y prácticas, cuál es el objetivo de ellas. Nosotros, como bien lo dijo Giovanni, estamos tratando de informarle a muchos de ustedes o a quien quiera, pues, información de cómo las matemáticas y cómo todos estos modelos matemáticos nos ayudan a interpretar esta información a nuestro día a día, a por qué se hace así, por qué me están dando esta información, por qué estos números. Entonces, yo me voy a enfocar hoy mucho esta presentación en lo que son varios conceptos básicos que se necesitan para hacer un análisis numérico de ciertos modelos matemáticos, un análisis numérico de razonamiento cuando se lee información sobre artículos, específicamente ahora con modelos epidemiológicos y conceptos que creo que si lo aplican en su día a día y en varios conceptos y amplios aspectos de la vida, les van a quedar para siempre tener un análisis analítico de lo que está pasando. Entonces, bienvenidos. Vamos a empezar con esta frase. En la vida hay tres constantes: el cambio, los principios y la elección. Esta frase la dijo, como bien dice ahí abajo, es un profesor y empresario de Estados Unidos llamado Stephen Covey. Empiezo un poco con este concepto porque vamos a ver a través de esta presentación cómo el cambio, los principios que tomamos y la elección que hacemos afecta a ese análisis numérico o a ese análisis que nos ayuda a interpretar esta información. Creo que está bastante generalizada esta frase, pero creo que como somos un público bastante amplio, podemos todos identificarnos con algo que esté aquí. Y como bien les dije hace un rato, voy a hacer un poco el énfasis del concepto, de estos conceptos de vida, que son conceptos reales que nos pasan a todos en el día a día, y cómo se traducen a métodos numéricos o análisis numérico. Entonces, siguiendo con este concepto, creo que este año para todos en el mundo, especialmente porque está clasificado como el año de la pandemia del más reciente en la humanidad, hemos todos vivido un gran cambio. Tenemos muchos cambios día a día, tenemos muchos cambios en pues, cosas que no podemos controlar, en cosas que son espontáneas, unas un poco más predecibles, pero quiero que se enfoquen mucho en este concepto de cambio, porque la persona que me diga que este año no sufrió un cambio en su vida es porque no vive en este planeta. Eh, en la boca de todos, ya sea lo de los noticieros, de la vida familiar, en el trabajo, en los aspectos políticos, en todo este tipo de cosas, creo que no hay quien no sufrió un cambio. Pero, ¿qué significa ese cambio de una manera numérica, en concepto? Eh, ¿Cómo podemos ir haciendo que ese concepto se vuelva algo que es parte o que forma parte de muchos conceptos básicos de un análisis numérico? Entonces, sí me voy a detener aquí al menos un minuto en seguir haciéndole énfasis a todos
para el taller de hoy y van a ver a través del taller de hoy ese concepto de cambio, cómo lo voy a enfocar y cómo lo voy a recalcar, igual para el día de mañana. Entonces, sí quiero que pensemos un poco en los dos aspectos, no solo en la parte matemática, algebraica, numérica, sino en lo que significa en el día a día y que es un concepto real. Mucha gente en muchos aspectos y tal vez por eso así como lo dijo Giovanni, tengo un aspecto, una visión un poco más amplia de varias cosas porque estaba en varios aspectos no solo científicos, sino un poco artísticos y un poco más en la vida de la empresa privada. El cambio siempre está y es algo que no podemos controlar, lo podemos medir, pero tenemos que saber que siempre, siempre, siempre está ahí. Entonces ese concepto nos va ahorita a introducir a todas estas palabras o todo lo que consideramos que es un cambio. Puede ser una alteración, puede ser una transición, una diferenciación, una variación, una variabilidad, todas estas palabras y conceptos que son sinónimos, pero que en el lenguaje numérico siempre los usamos. Y siempre tengan en cuenta que ese cambio significa, está todo envuelto en ese mismo concepto, ¿verdad? Entonces, definiéndolo de una manera así muy simple para que todos estemos en la misma página, está ahí la definición que dice que pasa de un estado inicial a otro diferente. El cambio solo puede ocurrir con el paso del tiempo. Si alguien formó parte de la charla anterior y va a seguir viendo las charlas y talleres de esta semana, van a ver que todos estos conceptos van a seguir saltando, creo que de alguna manera escritos de manera diferente por razones de modelos matemáticos, por razones de ciertos conceptos que alguien más va a explicar. Pero en este taller, repito, estén siempre muy enfocados en esta idea de cambio. Es súper importante porque va a definir muchos de los conceptos que vamos a ver hoy. Y otra cosa que quiero agregar aquí es la parte de abajo, que si pónganle atención a esta parte que dice solo puede ocurrir con el paso del tiempo. Entonces, por decirlo de otra manera, ahora tenemos dos variables, lo que es el cambio y el tiempo. Lo estamos midiendo porque está cambiando a través del tiempo. Entonces, para empezar un poco ya más adentrándonos al concepto realmente matemático, vamos a venir con esta definición que para todos aquellos que ya sea estudiaron ingeniería o en el curso de cálculo matemático del colegio, de la escuela, este concepto es muy importante porque define mucho de los conceptos que vamos a seguir viendo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se define la razón de cambio? Esta gráfica lo define bastante bien. Es, digamos, viendo esta gráfica, que es la línea roja o esta curva, por decirlo así, que satisface a una función. Ese cambio que vamos a ver de la diferenciación en un punto tangente a esta curva es ese cambio en el eje X y en el eje Y entre esas dos curvas, sabiendo que ese punto X1 y Y1 es un punto que es sobre la tangente y que toca a esa curva. En muchos, muchos, muchos casos, o bueno, en la definición de la razón de cambio, ¿por qué es importante ver esa diferencia entre ese espacio que yo le llamé ahí delta X y ese espacio delta Y? La tangente
que está definida ahí siempre es, si lo podemos ver, va a tocar un punto, pero los otros puntos sobre la tangente pueden ser puntos muy cercanos a esa curva. Lo que hace que si nosotros no sabemos o queremos saber queremos acercarnos a puntos de la curva roja, podemos ir midiendo de alguna manera o acercándonos a esa curva roja mediante esos puntos tangentes a ella. Parte de la definición de la razón de cambio y muy importante es este variable que se llama delta X, porque delta X va a definir un espacio o un punto inicial y un punto final en donde nosotros vamos a irnos moviendo y en donde esos puntos delta y de esa diferenciación se van a ir, o de la función, se van a ir presentando. Entonces, delta X en la razón de cambio es muy importante porque nos va a ir proyectando los otros puntos que queremos conocer de esa ecuación. Entonces, la razón de cambio siempre es un concepto bastante general, pero como lo van a ver más adelante, lo vamos a ir viendo como algo que va a definir muchos de estos modelos matemáticos que vamos a ver más adelante y de unos métodos numéricos que, que los vamos a ver. Entonces, esa razón de cambio se define ya matemáticamente con este principio y es el principio de la tasa de variación por cada unidad de y de la función de la variación de x se escribe una derivada con respecto a x. Entonces, cuando yo tomo estas diferencias entre esos puntos y entre estas variables, yo puedo escribir y definir la derivada de una función con respecto a otra. Y ese principio es cómo definimos la derivada de una función. Y se da por este cambio, esta razón de cambio en la curva y en los ejes de una gráfica simple como esta. Puede ser alguna otra curva y está dado también con el concepto de tangente, de la tangente a esa curva. ¿Sí? Entonces me voy a detener aquí un rato para que puedan visualizar bien cómo ahorita esa diferencia entre los puntos y de la función, que la función da, digamos, como el y como este, y la diferencia de ese punto evaluado sobre ese punto x1 como el primer punto, más esa diferencia de cambio, sería este espacio, resulta en lo que conocemos como la derivada de una función con respecto a, en este caso, con respecto a x. Nosotros al principio estábamos hablando de el cambio, los cambios que pasan. Matemáticamente estamos aquí escribiendo un cambio. ¿Sí? La derivada es una razón de cambio con respecto a otra variable. Vuelvo a repetir que el cambio se da a través del tiempo. Entonces, en este caso, por ejemplo, podríamos decir que este cambio, si x es la medición del tiempo, es cómo cambia y a través del tiempo. Entonces, y con respecto a x. ¿Sí? Entonces, eso se define siempre como una derivada. Ese es el concepto básico de la definición y la escritura matemática para la razón de cambio y la derivada de una función. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hacer una elección de cómo de
esa derivada la nomenclatura para las derivadas y ya que este es un taller de análisis numérico, vamos a usar ese concepto de razón de cambio y de derivada escrito siempre de cualquiera de estas maneras para hacer ecuaciones diferenciales que contienen básicamente una función y sus derivadas. Entonces, hice el concepto de principio. Ahora hice la elección de esta definición matemática para usarla y hacer ecuaciones diferenciales. Entonces, una ecuación diferencial se forma siempre de una ecuación que ya es una derivada de alguna otra función previa, pero siempre su contenido van a ser solamente la función y sus derivadas. Ok. Este es otro concepto bastante básico y aquí pongo varios ejemplos de qué es una ecuación diferencial. Las ecuaciones diferenciales son información que nos dan de las razones de cambio de varias variables. A veces no sabemos si no se define, digamos, esa variable, solo sabemos que es una ecuación en donde hay derivadas. El orden, aquí como lo ven, de una ecuación diferencial siempre lo da el número de la derivada, por decirlo así, o el denominador de la derivada más alto que hay. Por ejemplo, en esta ecuación que está aquí, tenemos una ecuación de segundo orden, ya que la derivada de mayor orden que hay es la segunda derivada. Está esta primera derivada, está esta segunda derivada, esta es de segundo orden. Si la nomenclatura, si la elección de nomenclatura es esta, podemos ver que hay una con tres palitos que le llamamos como tres, tres prima. Aquí están las otras dos derivadas y solo la variable. Eso es lo que se considera un orden 3 de la derivada. Las de primer orden, o no se dice realmente orden 1, pero de las de primer orden, en donde solo se considera una ecuación con la primera derivada de una función. Algo de segundo orden, como está aquí escrito en esta nomenclatura, y algo de cuarto orden. Podemos tener una variabilidad de órdenes o de derivadas en una sola ecuación. Eso depende mucho de pues, cómo se define el contexto de razones para esas variables, todo eso que se toma en cuenta para hacer una ecuación, dependiendo de toda esa información. Sí, vamos a tener ecuaciones diferenciales y podemos hacer un sistema de ecuaciones en donde, digamos, ahora si vemos el cambio que hay con el concepto anterior, ya no tenemos solo una ecuación, sino un conjunto de varias ecuaciones diferenciales, cada una solo con una variable independiente y con un conjunto de condiciones de entorno. Ese es un poco cómo se definiría un sistema de ecuaciones para un método numérico que vamos a ver más adelante que se llama el método de Euler. Bien definido como está ahí, ven que tengo dos ecuaciones, una con un tiempo inicial y un valor inicial, y la otra ecuación siendo una derivada con respecto al tiempo determinado de una función con esos dos valores, ¿ok? Entonces, aquí voy a hacer una pausa en recalcar otra vez cómo estos cambios, estos principios y la elección que hacemos de
aunque sea muy básica, de la nomenclatura, del orden y del método numérico que vamos a usar, define muy bien ese cambio que vamos a medir, sea cual sea. Voy a ser muy general ahorita para explicar el concepto y para explicar los métodos numéricos que vamos a ver, ¿sí? Entonces, ahorita solo quiero que se tomen un tiempo tal vez es mucha información, pero son conceptos bastante básicos. Voy a ir un poco despacio para que siempre tengan en mente esa nomenclatura, el orden, que es bastante importante para un método que vamos a ver más adelante, y la definición de que estamos midiendo cambios. Especialmente con las derivadas, medimos cambios. Ahora, si ya formamos un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, y este es un ejemplo bastante claro y breve, vamos a tener más variables que vienen en juego y en donde vamos a ir determinando esos cambios dependiendo de la variable a la que estamos, de la cual queremos información. Entonces, en este sistema, la primera ecuación que dice la derivada de y con respecto de x, voy a obtener información de esta incógnita variable x, perdón, de la variable y con respecto a x, y en la otra ecuación es de la variable z con respecto a x, pero siempre teniendo una función en común o un entorno en común, no tanto una función en común, sino estas variables se van a ir, o estos sistemas van a ir aumentando siempre y cuando yo tenga más información en un sistema de ecuaciones, de variables, o esté midiendo varios cambios con respecto a. Sí, puede ser con respecto al tiempo, con respecto al cambio poblacional, con respecto a temperatura, con respecto a. ¿Sí? Entonces, otra vez, estamos midiendo, podemos medir varios cambios con estas derivadas y con estos sistemas de ecuaciones diferenciales, tener esa información de la razón de cambio con respecto a diferentes variables y lo podemos hacer matemáticamente, ese concepto, formando ecuaciones diferenciales de varios órdenes y ecuaciones diferenciales con un sistema de ecuaciones. ¿Ok? Enfocándome también un poco en donde se busca aproximar la función y o z evaluada en ese punto. Ok, no sé si muchos de ustedes pudieron ser parte de la charla de bienvenida. Ahí el licenciado dijo varios conceptos sobre las aproximaciones o estimaciones que hacemos con estos modelos matemáticos. Este taller va a haber dos ejemplos de dos métodos numéricos en donde se busca aproximar valores. ¿Sí? Entonces, si recuerdan la gráfica de la razón de cambio, la tangente a alguna curva es un punto que toca la curva en un punto x1 y1, pero sobre esa tangente o esa tangente pasa muy cerca de esa curva. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer valores, aproximar esos valores por medio de ese concepto para tratar de tener un resultado, pues tal vez en algunos casos real, en algunos casos muy bien estimado y en algunos casos es una aproximación que tal vez tiene bastante error por varias razones, ¿sí? Entonces, vamos a seguir con la parte más gruesa de esta presentación, que en este caso es
El primer método que vamos a ver que se llama el método de Euler. Vuelvo a usar la misma gráfica de la razón de cambio, ya que aquí van a poder ver un poco más claro cómo la ecuación de este método de Euler nos puede dar aproximaciones a valores que necesitamos pues saber, y en donde empieza no es un nuevo concepto, pero en donde en el método de Euler ese delta X o esa diferenciación, esa variación de cambio, ahora específicamente va a ser la variable h, que en la fórmula de Euler la ven a la par de la parte donde está sumada la función, valuada en un punto xn y n, multiplicada por ella, sumada a ese punto inicial de el valor de y. Si se dan cuenta, el principio del método de Euler se ve bastante sencillo, es bastante sencillo, y nos da aproximaciones a valores de la función a los que queremos pues acercarnos. Aquí vale recalcar cómo se define n, que es, n está definida desde el valor inicial 0, y que una vez nosotros tenemos los valores iniciales, vamos a tener el valor siguiente, lo que hace que sea una función recursiva. Esto es bastante alentador cuando estamos buscando datos que no conocemos o estamos proyectando. Estamos buscando algo que realmente no sabemos su número, si su valor es, cuál es su valor real, y si nos estamos aproximando al siguiente valor, cómo nos lo estamos aproximando. Entonces, obtener de una función varios valores anteriores al mismo hace que sea una función recursiva, y es pues bastante uso tener valores en los que podemos hacer, por decirlo así, una base, una pirámide para llegar a valores, a siguientes valores que podamos necesitar. Entonces, cuando pongo aquí en la parte de la elección, ¿cuántas tangentes aproximamos? Cuando les explique ya con un ejemplo lo que es el método de Euler, van a entender un poco esta pregunta, ¿cuántas tangentes aproximamos? Porque si se dan cuenta, si yo avanzo un espacio determinado sobre ese delta X y llego al siguiente paso, estoy en otro punto en donde puedo seguir aproximando. Entonces, tenía un valor inicial de x0 y y0, ahora tengo un valor que me dio x1 y y1, con ese valor puedo llegar a y2, puedo llegar a y3. Entonces, estamos midiendo siempre sobre este concepto de cambio varias tangentes que podemos aproximar al valor real o de la solución que tenemos o de la curva que tenemos. Entonces creo que vamos a pasar ya en este taller a lo que es el ejemplo del método de Euler, que lo va a hacer un poco más claro si lo vemos ya evaluado con un ejemplo numérico. Entonces, el ejemplo del método de Euler. Entonces, yo tengo esta función que es 0.2 xy, que es esa función, si lo ven aquí, ustedes la elección de esta nomenclatura, y', diciendo que es una derivada de primer orden. Esta es mi ecuación o función para resolver, en donde tengo estas condiciones.
que condiciones iniciales, cuando x es 1, esa función va a dar un valor y 1. ¿Sí? Entonces, puedo decir que mis valores iniciales para x y para y es 1,1. El valor inicial de estas, para usar este método de Euler es muy importante porque nos va a definir el siguiente paso. Entonces, el siguiente paso, en este caso, es el que, en donde vamos a poder obtener el siguiente paso, y el siguiente paso después de ese es donde vamos a ver esa diferenciación de cambio de la función, y esa es la información que, otra vez, para ciertos casos en donde se aplican, esa es la información que pues, nos es útil, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí que vamos a aproximar el valor que no lo conocemos de y de esa función. Lo vamos a aproximar hasta un x igual 1.5. Entonces, estamos iniciando con un x con un valor de 1 y voy a hacer iteraciones o cálculos hasta llegar a este valor que es x igual a 1. Entonces, estoy diciendo que voy a comenzar en 1, voy a terminar en 1.5. Y dentro de ese rango de valores voy a definir un tamaño de paso o un tamaño de movimiento, si lo quieren ver así, que en este caso es h. Entonces, mi cambio o mi tamaño de paso va a ir cada vez aumentando 0.1 el valor. Entonces, aquí defino otra vez, ya viéndolo dentro de cómo es la ecuación de Euler. El x sub 0 es 1, el y sub 0, entendiendo como x sub 0 y y sub 0 como valores iniciales de donde tengo que comenzar, y la fórmula de Euler para medir esa aproximación. Entonces, Euler nos permite de una manera muy sencilla calcular el valor siguiente al que no conozco, y me deja hacerlo de una manera determinada, siempre o constante en el mismo paso, ¿sí? Si lo quieren pues, ver así verbalmente. Ese es el concepto del método de Euler. Tengo un valor inicial, tengo un valor a donde quiero aproximarme o a donde quiero llegar. Voy a definir cómo o en qué cantidad, cuántos pasos voy a dar para llegar a ese valor al que me quiero aproximar, y qué valores me proyectan en la función, qué valores voy a obtener, que sería este yn más 1, que es el siguiente valor, considerando este entorno, este contexto, ¿verdad? Esta es la ecuación diferencial en este caso, y la voy a resolver para los siguientes pasos. Entonces, si se dan cuenta, lo que la fórmula del método de Euler necesita es solamente esa información para determinar los siguientes pasos. Dejé marcados para que lo puedan visualizar mejor, ya que hay bastante información en esta gráfica, en donde van esos valores que estoy tomando para calcular, especialmente de x, el tamaño de paso, que es h, y otra vez el valor de el x que estoy utilizando. ¿Sí? Entonces, empecemos con la primera prueba que vamos a hacer para definir conocemos el valor inicial, ahora vamos a conocer el primer valor después de dar un paso, ¿sí? Entonces, tenemos la función evaluada con el valor inicial, tomando también aquí el valor inicial de y nos va a dar el siguiente
valor que es y sub 1. Considerando que y sub 0 es 1, h o el valor, el tamaño del paso es 0.1, vamos a multiplicar eso por la función valuada en los valores iniciales, que en este caso es 1 y 1, ¿sí? Obteniendo este valor. Entonces, aunque se vea sencillo y aunque es bastante, pues, claro aquí, tal vez muchos de ustedes ya conocen el método, otra vez voy a recalcar el cambio que vamos a hacer para llegar al siguiente valor. Ahora, este valor, acuérdense que tiene que cambiar ya que ya tomé un paso adelante y ahora estoy en un punto diferente. ¿Sí? Entonces, por eso marco bastante claro aquí el x1, que es un valor nuevo, ya definido por el tamaño de paso que tengo que dar y el valor que ya obtuve anteriormente, ¿sí? Eso es lo que lo hace recursivo, que la siguiente fórmula, que es, pues se opera de la misma manera, tiene que actualizar estos datos, ¿sí? Entonces, el valor de Y1, que aquí me dio 1.02, el tamaño de paso que voy a seguir caminando al mismo tamaño de paso, que es el 0.1, pero el x sub 1 ya no es el valor inicial. El x sub 1 es, si se recuerdan de la gráfica en donde les enseñé la razón de cambio, hay un diferencial delta x. Okay. Dentro de ese diferencial delta x yo definí el valor h, que es 0.1, y estoy todavía entre ese espacio, por decirlo así. Pero voy a caminar 0.1 cada vez que me mueva. Entonces, al valor inicial de x, le tengo que sumar ese paso, tomar en cuenta ahora el nuevo valor que encontré, que es y sub 1, y obtener el siguiente valor, que en este caso es 1.0424. ¿Sí? Ahora, el siguiente paso. Aquí ya pueden ver la metodología de cómo funciona el método de Euler. Tengo el valor de x siguiente, que va a ser este 1.2, porque estaba en 1.1, ahora tengo que caminar 0.1 más y tomar ese valor para el siguiente valor y que necesito, que no lo conozco, tomando en cuenta los anteriores. Y es aquí donde llegamos a 1.0675. De igual manera, hice aquí necesariamente, porque ya sé que tengo que llegar a 1.5, a ese valor aproximado, un paso más que me lleva a ese espacio, el tamaño del paso, los valores que encontré anteriores al que estoy buscando y obtengo un resultado. La última iteración o evaluación que hago me lleva a dar un paso más de ese tamaño sobre los valores anteriores, en donde obtengo el siguiente valor. ¿Sí? Entonces, resumiendo esos datos, me voy a detener un rato en esta tabla. Si se dan cuenta, el valor inicial dado por esta fórmula y el valor inicial para ese método eran 1 y 1. Yo estaba en 1 y necesitaba este valor para obtener el siguiente.
Marco estos números en negro porque quiero hacer una diferenciación entre esta columna y esta columna. Yo usé para evaluar y encontrar mi siguiente valor, usé el valor anterior de X o el paso que di. Ese valor me llevó a ese punto. Entonces, y lo hago aquí, este valor que encontré, y es 5, me llevó a este punto 1.5. Y por eso en ese momento paré la aproximación porque este punto me lleva al 1.5 porque le pertenece este valor. ¿Sí? No es para confundirlos, pero solo es para que vean el concepto de que en la fórmula estoy buscando el valor anterior que me lleva al valor aproximado a donde yo que estoy buscando. Yo quería aproximarme hasta 1.5, ¿ok? Entonces hice 5 evaluaciones, tomando ya en cuenta este valor inicial, y hasta ahí llegué estimando o aproximándome a ese valor, ¿sí? Pues hasta ahorita se ve bastante sencillo. Depende de cómo es la función o la ecuación diferencial, qué tan sencillo se puede volver si se hace a mano, por ejemplo. Eh, Escogí aquí una ecuación diferencial bastante concisa y clara, pero hay que tener mucho cuidado, ustedes lo van a practicar más adelante, en llevar bien el orden que necesitan y el saber en dónde están evaluando la función. Es muy, muy, muy importante no confundir esos términos, es muy importante saber en qué paso, a qué paso van, por decirlo así, por eso marco otra vez estos números y saber hasta dónde aproximarlo. Yo puedo en cualquier momento cambiar el valor de h si quiero más datos. Por ejemplo, si yo aquí cambio el valor de h y lo hago 0.05, estoy tomando pasos más pequeños para llegar o aproximarme a ese valor que quiero aproximarlo de 1.5. ¿Sí? Entonces haría el doble de evaluaciones que hice aquí, ya que me faltaría la mitad. Al igual, puedo dar un paso más grande si quisiera. Tal vez podría dar un paso de 0.5 y hacer solo un cálculo. Es matemáticamente válido, se puede evaluar, yo puedo jugar con este número para hacer el número de cálculos o de aproximaciones que necesite, pero aunque se pueda hacer, se tiene que pensar por qué lo estoy haciendo y en qué contexto. ¿Sí? Me detengo un poco aquí y hago mucho la observación de este cambio, de cómo escogemos este cambio. ¿Sí? Eh, Dependiendo de si son cálculos sencillos, si es un problema un poco más con bastantes variables, es una ecuación diferencial un poco más complicada. Tenemos que evaluar si necesito varias iteraciones para tener más información para hacer un mejor cálculo, ¿sí? Matemáticamente, si ustedes quieren, digamos, hacer este ejemplo y ver la diferencia de valores que se obtienen, si hago yo 5 iteraciones o 5 cálculos, o si hago 10, o si hago solo una, eso es una buena práctica de hacer manualmente o si tienen un ordenador o un computador que lo pueda hacer y comparar y analizar esos datos. ¿Sí? Parte de este taller es explicarles un poco cómo funciona la mate, pero ¿por qué? ¿Sí?
como les digo, es válido hacer esos cambios, pero hay que comparar y analizar, ok, un cambio o una aproximación con un H muy alto me da solo un valor. eh, para ciertos casos tal vez es suficiente, para ciertos casos no va a ser suficiente. Y para varios casos es mejor hacer varias iteraciones o definir un H muy bajo para tener varios valores. ¿Sí? Entonces, un ejemplo sencillo y en donde tienen que recordar eh, muy bien este valor H, eh, ese cambio. El cambio, cómo definir ese cambio es importante y por qué definirlo de alguna manera es bastante importante. ¿Sí? Entonces aquí les hago el resumen de esa evaluación y cuántos aquí en esta columna de los valores de los resultados obtenidos. A veces es importante también, yo solo hice una aproximación de 4 decimales. Si hago 10 iteraciones porque cambié mi cambio de H, tal vez me podría animar a hacer hasta menos precisa con esos dígitos, pero eso tiene sus, por decirlo así, tiene sus consecuencias, ¿sí? En este ejemplo lo vamos a dejar ahí. Ya mañana vamos a hablar un poco de eso, de esa elección que hacemos y de la elección que hacemos con SH. Pero solo quiero que quede claro que así es como se hace o se ejecuta el método de Euler. Este es un método numérico bastante, no quiero decir, sí, sencillo, pero tiene sus pros y sus contras. ¿Sí? Hay otro método que es siempre basado en el mismo concepto, que es el método de Euler mejorado, en donde lo que cambia es que se le agrega esta función o este valor para tener un poco más de información y en donde este valor conlleva eh, esta otra ecuación que es la de Euler eh, anteriormente y pues se hace como un promedio de más valores. Se le llama de Euler mejorado porque va a tomar en cuenta más dígitos, va a tomar en cuenta más valores, va a dar resultados un poco más precisos, ¿sí? En algunos casos. Solo quiero que lo vean, que se detengan un momento en eh, darse cuenta cómo cambió el método de Euler, por decirlo así, el primero, el sencillo, que solo es esta fórmula, y en donde el de Euler mejorado toma más valores de la función valuada en ciertos puntos y hace como un promedio de ellas. ¿Sí? El cambio aquí es que estamos tomando en cuenta más valores de la función, más evaluaciones de esa función. ¿Sí? Entonces, ese es el primer método numérico que les quería enseñar con un ejemplo bastante sencillo. Y ahora me voy a enfocar un poco en este método, que es otro método numérico, que se llama el método de Runge-Kutta. Este está basado también un poco en lo que es el principio de Euler, pero aquí se los puse. Este cambio que antes en Euler, cuando multiplicábamos el número de paso, teníamos solo la función valuada en sus valores XY a determinado momento. Ahora estamos tomando mucho más valores que van a tener más información, en donde se hace, por decirlo así, como un promedio ponderado, eh, que es toda esta sección.
y cambia bastante los resultados que vamos a tener de este método numérico. Como les dije, Euler es bastante sencillo, lo que quiere decir que también se usa para cosas un poco más sencillas o problemas más sencillos, no que sea malo, solo es para usarlo en donde pertenece, que es valores un poco, donde no se tiene tal vez muchos valores y se quiere hacer algo un poco, pues, un poco más general, pero método de Runge-Kutta va basado en ese principio de Euler, pero toma en cuenta mucho más valores, lo que lo hace más preciso, ¿sí? Entonces, ahora vamos a elegir este paréntesis de la fórmula y vamos a concentrarnos un poco más en cómo calcular estos valores. Sí, el método de Runge-Kutta vamos a tener más evaluaciones numéricas sobre este paréntesis. ¿Sí? Entonces, miremoslo en el ejemplo. Un poco más de teoría solo para definirles bien qué es ese paréntesis, qué es la parte que cambió a comparación de Euler, del método de Euler. ¿Sí? Entonces, tengo estos valores W y K, en donde esos valores W y K pueden ser varios valores, siempre considerando que estos son números que pueden llegar de 5 a 6 a 16, evaluados siempre en un punto, ¿verdad? Entonces estamos hablando de varios valores y en donde este valor W es un valor que si se toma en cuenta y se suma, siempre va a sumar 1, ¿sí? No es un valor muy grande, pero es un valor que multiplica a esta función K, que va a ser la función evaluada en un punto seleccionado de XY. Y que si esto lo simplificamos, llegamos a esta fórmula que está aquí, ¿sí? Que es la fórmula que famosamente se conoce como el método de Runge-Kutta de orden 4. En este caso, esta ecuación diferencial o estas ecuaciones diferenciales se les dice de orden 4 porque hay 4 iteraciones de K. Me concentré solo en la fórmula de Runge-Kutta de orden 4 porque es la que más, a partir de orden 4, Runge-Kutta da valores muy precisos, ¿sí? Puede ser de orden 1, solo teniendo en consideración una K, por decirlo así, por ser de orden 2, teniendo en consideración K1 y K2, de orden 3, K1, K2, K3 y orden 4, que es el que vamos a dar el ejemplo aquí, porque otra vez es el que pues ya me tira números mucho más precisos, ¿sí? Entonces veámoslo en un ejemplo. Ok, así se definen, si lo ven acá, cómo deberíamos de obtener esos valores K1, K2, K3 y K4. Cada uno tiene, pues, se evalúa diferente al otro para obtener esos valores y así obtener el primer valor después del valor inicial que tenemos de X y de Y. ¿Sí? Entonces, este es un gran cambio a comparación del método de Euler. En Euler yo tenía dos valores iniciales con los que ya puedo usar para obtener mi siguiente valor y así obtener el siguiente, siguiente y siguiente. ¿Sí? Aquí tengo que hacer una evaluación un poco más profunda de estos valores K1, K2, K3 y K4 para así obtener el siguiente valor después del valor inicial. Ok, entonces miremoslo acá. Este es el ejemplo para el método de Runge-Kutta de orden 4. ¿Sí? Entonces tengo esta ecuación diferencial, que es una derivada de 2 por x por y, bastante sencilla.
sus valores iniciales, donde el valor inicial es 1 y el valor inicial para y también es 1. Otra vez voy a hacer una aproximación hasta 1.5 y donde mi tamaño de paso, otra vez, es 0.1. ¿Sí? Entonces voy a dar, como el ejemplo anterior, voy a dar 5 pasos para obtener esa aproximación hasta este valor. ¿Sí? Entonces, voy a evaluar primero y tengo que saber los valores para ese K1, K2, K3 y K4. Entonces, la fórmula que me dan para K1 y el método para saber ese valor, me dice que tengo que evaluar la función en sus valores iniciales y obtener así el primer valor, que es K1. ¿Sí? Entonces tengo que la función 2xy evaluada en sus valores iniciales, que son 1 y 1, me da 2. En el siguiente valor, K2, me dicen que la función, o voy a obtener el valor si yo evalúo la función en donde el valor de x se va a dar por x sub 0 más un medio del tamaño del paso y que tengo que tomar el valor de y inicial multiplicado por un medio, perdón, ahí sí, multiplicado por un medio, por el tamaño del paso, por el tamaño del valor K1 que ya tengo. ¿Sí? Entonces, tengo que la función es 2 por el valor de x, porque es 2x por el valor de y, el nuevo valor de y, en donde tengo el x inicial 1 más la mitad de ese paso o de ese número h que conozco multiplicado porque es ahora el nuevo valor de y por el valor inicial de y más un medio de la multiplicación del h o el paso que tengo que dar y el valor de K1, ¿sí? Obteniendo este valor. Creo que aquí en este paso me hizo falta, perdón, la nomenclatura del número, el numeral más, aquí sí la tengo, ¿sí? Y lo mismo para el K3, solo que actualizo que aquí es el valor de K2, aquí era el valor de K1, aquí es el valor de K2, obteniendo este valor. El valor de K4 viene dado solo por la función evaluada por el valor de x que se va a dar por x inicial, por el tamaño de paso, más el y inicial por el tamaño de paso más el tamaño de paso por el K3 anterior. Entonces, ahora tengo ya los valores que necesito para poder evaluar y obtener el primer valor de la función al que quiero aproximar. ¿Sí? Entonces tengo K1, K2, K3, K4, que son estos valores. Ahora me dice la fórmula del método de Runge-Kutta de cuarto orden que, ya que tengo esos valores, los aplico de esta manera. Tengo mi tamaño de paso dividido por 6, el valor inicial de y, que en este caso es 1, el tamaño de paso, todos los valores que obtuve y hasta ahorita y hasta entonces, ya teniendo todo eso, obtengo el primer valor que necesito para seguir calculando los siguientes 4 pasos que tengo que calcular para llegar a esta aproximación. Entonces, si se dan cuenta, aquí estoy tomando en cuenta mucha más información, más iteraciones, más promedios de todos esos valores para solo obtener el primer
paso o el primer valor de el primer paso que di, ¿sí? Que a comparación de Euler, en un mismo slide dimos 5 pasos y obtuvimos esa aproximación. Aquí solo he dado uno. Entonces, obviamente, si comparamos los dos métodos, se pueden dar cuenta que Runge-Kutta es un poco más complicado, pero es un poco más preciso. Lo que va a tener muchas implicaciones y tenemos que ser muy inteligentes en saber para qué sirven los dos métodos, por qué se da uno mejores resultados que otro eh, y saber cómo aplicarlos, ¿sí? Como les dije también en el ejemplo anterior de Euler, podemos jugar con este H porque si vamos a analizar qué está pasando, es interesante a veces ver qué tantas iteraciones o cuántos pasos. Si hago el paso muy grande, si hago el paso muy pequeño, si hago el paso, lo podría hacer de 0.001, comparar esos números, hacer esas tablas como se las resumo aquí, que es la de Runge-Kutta, hacer esas tablas y comparar esos números, ¿verdad? Los dos métodos, ahorita que estamos hablando de una manera general, que no los hemos aplicado a nada específicamente, eh, nos dan información, nos tiran información, nosotros podemos jugar con esa información y comparar, que creo que es bastante interesante con estos métodos, siendo el Euler un poco más, si lo van a hacer a mano y quieren algo más rápido, no tienen pues un sistema computacional como para hacer varias evaluaciones y comparar con un H muy grande, con un H muy pequeño, qué tan lejos quiero llegar, que es también lo que determina H, ¿verdad? Esa aproximación, hacer tablas y ver los números y comparar. Sí, aquí están viendo el resumen de eh, de evaluar el Y1 y después haber evaluado los otros, que es, pues no me da tiempo y explicarles o hacer el ejemplo del Y2, Y3, Y4, sino solo calcularlo y que vean el resultado de esas evaluaciones. Entonces, vamos a ver aquí la comparación de métodos graficados. Entonces, tenemos que la curva solución exacta de una función, no estamos hablando aquí, esta gráfica no es exactamente de los ejemplos que les di, sino solo es una gráfica. Está la solución exacta, están los valores que se calcularon con el método de Euler, los valores que se calcularon con el método de Runge-Kutta y qué tan próximos están a la solución exacta. Entonces, pues obviamente si ya con el ejemplo les dije yo, Euler me da datos muy rápido, muy poco precisos, ya ven la diferencia que hay entre la solución exacta o la aproximación, que no es tan próxima del método de la curva de método de Euler con la de la solución exacta. El método de Runge-Kutta llega muy, muy, muy cerca en varios puntos. Es una aproximación que casi nos le pega al gordo, como diríamos en algunos casos. Entonces, es por eso que con un ejemplo sencillo les pude explicar cómo funcionan, por qué una funciona mejor que otra, solo porque estamos tomando más valores, eh, pero que en algunos casos, digamos, el método de Euler es más sencillo y nos puede servir para algo más sencillo, ¿sí? Ok. Entonces, que esta es una presentación y un taller relacionado a todo esto que es epidemiología y creo que varias personas de estos talleres y estas charlas lo van a mencionar. Solo quiero introducir un poco este concepto que lo vamos a ver un poco mejor mañana,
que ahora que el COVID pues está en su apogeo, hemos visto que este modelo compartimentado ha sido el que más se ha mencionado, el que más tal vez han usado las personas que han hecho estos números y estas estadísticas, y en donde mañana vamos a ver y vamos a analizar cómo este modelo con estos dos métodos de los que hablamos, vamos a analizar cómo sería evaluarlo con uno, cómo sería evaluarlo con otro y por qué es uno mejor que otro, ¿sí? Entonces les dejo aquí esta introducción hacia mañana de qué es el modelo compartimentado, el SIR o SEIR, en donde se toman en cuenta estos estados de la persona dependiendo de sus condiciones, ¿verdad? Ya sea contagiado, no contagiado, expuesto, infeccioso, susceptible, eh, pero vamos a introducir esos conceptos y esa combinación de conceptos de lo que vimos hoy con mañana, esa razón de cambio que se aplica mucho a la toma de decisiones, la elección de métodos y la precisión de datos. ¿Sí? Entonces, como punto final, les voy a dejar esta práctica en donde bastante sencilla, pero si quieren hacer una práctica para estos conceptos sobre el método de Euler mejorado y el de Runge-Kutta haciendo iteraciones y aproximaciones ya con valores iniciales para que puedan hacer el ejercicio de comparar los números, hacer las tablas, porque si le cambio de tamaño al H o al tamaño de paso, obtengo tal vez números que son mejores, son peores, evaluar, hacer ese análisis. Ya este es un taller de análisis numérico, entonces no hay correcto ni incorrecto, sino solo es analizar. ¿Sí? Los dejo con esta práctica. El licenciado y auxiliar Eduardo Bardales los puede guiar y ayudar con esto. Buenos Eduardo, días. ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Ok. Entonces lo tomo desde aquí. Sí. Ah, sí, solo una duda. En el problema B, ¿esa N es parte del problema? ¿Y N? No, creo que Ah, bueno, es un, de clase. sí, sí. Ok, No, no ah, lo bueno, tomen en cuenta. Ujú. muy bien, muy bien. Entonces, creo que les voy a compartir mi pantalla y les voy a ir Ujú. mostrando y los voy a ir guiando a través Ok, de estos ejercicios. sí. Adelante, Entonces, yo ya dejé sí, de compartir mi pantalla. muy bien. Muy bien, entonces creo que ya pueden ver mi pantalla. Vamos a abrir una hoja de cálculo entonces. Voy a tratar de ir algo lento para que me sigan el paso. Pueden ir haciéndolo también ustedes en una hoja de cálculo o tomar notas. Si, o tomar notas si eso es lo que quieren y luego hacerlo ustedes. Es importante que practiquen esto para que se aprendan bien el método. Empecemos con la parte más simple, el usar el método de Euler normal para resolver el problema A. Es decir, aquí nos dicen que usemos el paso h igual a 0.1, empezamos en x igual a 0 y que en x igual a 0 y queremos el valor de y en x igual a 0.1. Entonces es una sola iteración. Voy a hacer algunas cosas
adicionales a lo que requiere una sola iteración para que vean cómo se haría para un problema un poco más complicado. Digamos que aquí tenemos esta columna de los X, esta columna de los Y, la columna del paso H y la columna f de x, y, que es igual a y, que nos va a servir para avanzar el método. Entonces, empezamos en dónde? En x igual a 0, es en y de x igual a 0 igual a 1, esa es la condición inicial. Entonces tenemos x igual a 0 y y igual a 1. Perdón, 1. ¿Y qué paso vamos a estar utilizando? Vamos a estar utilizando h igual a 0.1, ¿verdad? H igual a 0.1. Tomen en cuenta que si alguno está usando una hoja de cálculo en el Google Drive, no, en vez de punto, para el punto decimal, usa coma. Solo tomen en cuenta eso, que a mí me causa un par de problemas en cierta ocasión. Pero por lo demás es igual. Entonces, ¿qué tenemos? Las condiciones iniciales, el paso, y sabemos la forma de la ecuación que queremos resolver. F de x, y igual a y, que es igual a la derivada. Esperen, vamos a ponerlo así más bonito. Y prima igual a f de x. Se queda en mayúscula, pero no le hagan caso. Manías del sistema. Ok. Entonces, ¿el método de Euler cuál es? Sabemos que el método de Euler tiene la forma y, el siguiente paso, es igual al paso anterior, más h por este f evaluado en el paso anterior, en el paso que ya tenemos. Y el x avanza y el x se le suma un h por cada paso que se dé. Entonces, f de x igual a y, eso nos dice entonces, usando las funciones de la hoja de cálculo, que este f de x toma el valor de y, es decir, de la celda B2. Entonces, para avanzar el paso de x, sabemos que el siguiente paso de x es igual al paso anterior, que es el x anterior de la condición inicial, que es la celda A2, más un, un, un valor del paso, un h. Entonces sería más esta celda de aquí, 0.1, que en este caso es la C2. Es el nuevo valor de x, que es el valor de x que queremos para resolver este problema. Sabemos que y, el siguiente paso de y, es igual al paso anterior de y, la celda B2, el paso anterior, más el valor de, usamos paréntesis, el valor de h multiplicado por el f de x evaluado en el paso anterior, que es este que tenemos de aquí. Cerramos paréntesis y listo. Tenemos la solución del problema. El paso anterior más el valor de h multiplicado por el valor de f de x. Entonces, para el primer problema, ese es el resultado que buscábamos. El segundo problema es, si quieren les doy un momento solo para repasarlo. Esta solo es la columna de los nombres. Estas son las de las condiciones iniciales, el paso, la primera evaluación de f de x, y luego usamos los valores en la fila anterior para replicar, para obtener el valor del siguiente paso de aproximación, dándonos, en este caso, la respuesta que queríamos, y, la aproximación del valor de y evaluada en x en 0.1. Volveré a la reunión para ver si alguien tiene dudas al respecto de esto. ¿Alguien tiene alguna duda que quiera escribir?
Yo te puedo O... avisar, Eduardo, si hay dudas Ah, en el chat. Así oh, muy bien. te puedes enfocar solo en la hoja de cálculo. Excelente, muy bien, gracias. Muy bien. Bueno, tenemos... Entonces ahora vamos con un problema un poco más interesante. Este problema, usando el mismo paso, pero ahora queremos llegar a 0.5. Eso significa que debemos dar 5 pasos hacia adelante. Misma condición inicial, un problema ligeramente diferente. Entonces abramos otra hoja de la hoja de cálculo. Podemos poner X, la columna de las Y, la columna del paso. El paso se queda constante, pero igual sirve irlo manteniendo, sirve llevarlo de un lado a otro. Ok, tenemos Y' igual a, otra vez se hizo mayúscula, pero no le hagan caso, sigue siendo la misma Y. Y igual a, el problema es X más Y, esa es nuestra f de X, más Y. Vamos a agrandar un poco esto para que quepa bien. Y aquí el método de Euler mejorado es mejorado porque requiere hacer un paso más de evaluación. Requerimos un, una, ¿cómo se llama? Un valor intermedio de Y asterisco que aparece aquí, y una evaluación de de f de, sí, bueno, la f de x y y, pero evaluado en un paso siguiente y con el valor intermedio de y, un paso siguiente para x y el valor intermedio de y. Entonces, necesitamos una columna para y estrella y una, una columna para, llamémoslo, f de x estrella, o bueno, ¿sí? X estrella, y estrella. Y eso es esas son las columnas que necesitamos para evaluar. Las condiciones iniciales, como habíamos quedado, 0 para x y 1 para y. Y el mismo paso, 0.1. Entonces, la, sí, la primera evaluación está en evaluar f de x y para los valores que ya tenemos del paso anterior. Entonces, eso es evaluar. Eso es hacer la suma x más y, porque esa es la función que nos dan para la derivada, x más y. Entonces sería el valor que ya tenemos de x más el valor que ya tenemos de y. Muy bien. Ahora hay que evaluar y estrella. Y estrella es el paso anterior el valor que ya tenemos de y, el valor anterior al que queremos, al paso que estamos haciendo, es decir, lo que ya tenemos, más h por f de x n y n, es decir, el mismo paso que el y anterior. En otras palabras, este paso intermedio es el método de Euler más simple. Es la forma de Euler más simple, y eso es lo que tenemos que hacer como paso intermedio. Entonces es igual, podemos aquí parar un poco eso, igual a y más h f de x y. Veámoslo así. Vamos a extenderlo para que quepa bien. Entonces, esto es igual a ¿qué? Al valor que ya tenemos de y, más, abramos paréntesis, el valor de h multiplicado por f de x, con los valores que tenemos, es este valor que tenemos aquí, h por f de x y, con los valores que ya tenemos, que es lo que se tiene, que es el método de Euler normal. Y tenemos el siguiente paso. Y por último, antes de hacer la evaluación final para obtener el siguiente paso, entonces el F estrella, que es
que es evaluar f de x, pero con un paso adelante y con el y estrella. Con un paso adelante para el x y con el y estrella. Entonces, es igual a ¿qué? Es x, el x que ya tenemos en A2, más un h, porque es el siguiente paso de x. Y eso, más el valor de y estrella, ¿verdad? Sí, exactamente. El valor de y estrella. Lo tenemos aquí. Nos da este valor de aquí. Muy bien. A2 más h, porque el h se suma al x, más el y estrella, que es E2. Muy bien. Entonces ya estamos listos para calcular el siguiente paso. X ya sabemos, es igual al paso anterior de x, más el valor de h. Muy bien, 0.1. Y el y es igual al y anterior, más un medio de, más un medio de, más h medios multiplicado por la suma del valor de paso anterior más el valor estrella. Entonces el valor anterior, más, sí, hagamos paréntesis, h por 0.5, también podemos dividirlo entre 2 después, no tiene importancia, son detalles de importancia, más f de aquí, más f de aquí, el f estrella. Y ahora, sí, cerramos paréntesis, verificamos que todo está correcto. Como verán, lo que estamos haciendo es un promedio de los valores, del valor de Euler normal más un valor un paso adelante. Ay, cometí un error. Ah, es cierto, dije H en vez de la en vez de la celda. Se fue. Ahí está. Entonces, como verán, el valor que nos decía, el valor que nos decía originalmente el método de Euler, por así decirlo, el método de Euler normal, que es lo que tenemos aquí, nos decía 1.1, y aquí nos dice 1.11, es más exacto, ¿verdad? Ahora, la cosa es que lo queremos llegar hasta 0.5, no 0.1. Y aquí es donde entra la magia de la hoja de cálculo. Solo asegurémonos de que el este h, al hacer lo que voy a hacer, puede ponerse un poco molesto, entonces por eso lo quiero extender así por separado. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí está la fórmula, pero solo para estas celdas. Entonces, ¿qué hacemos para extender la siguiente celda sin hacerlo a mano? Seleccionamos todas estas, agarramos este cuadrito negro de aquí abajo y extendemos hacia abajo. Y tenemos la versión de esto de aquí, pero usando los valores que van siguiente, no los valores anteriores, sino los nuevos valores. Entonces, así podemos avanzar otro paso. Y ahora, para llegar a 0.5, es muy fácil. Seleccionamos todo esto y hacemos lo mismo. No seleccionen las celdas anteriores, porque las celdas anteriores, si incluimos estas, son solo valores metidos, entonces va a provocar errores en el cálculo. Deben ser solo las celdas donde solo tengan las fórmulas que quieren utilizar, como esto, 0.1 que es constante. Esos son los que deben utilizar. Entonces solo seleccionen esto de aquí. 0.2, 3, 4, 5. No le gustó, esperen. Así. Otra vez ese problema con el H. No sé por qué siempre me hace eso. Esperen. Podemos hacerlo por separado, la verdad. Entonces, 3, 4, 5. Sí, ahí no se ve muy bonito, pero porque no hemos llenado estas celdas. 2, 3, 4, 5. Ahí sí está mejor. Y como verán, vamos usando el valor
apropiado porque metimos la fórmula y esta cosa la hoja de cálculo va replicando la fórmula con los valores adecuados. Como verán, va cambiando el C el C donde está guardado, la celda donde está guardado el H, por eso es que quiero mantenerla así, constante. A veces eso da problema, como vieron, pero porque es muy mañoso el sistema para guardar esas cosas. Pero por lo general eso no afecta el resultado final, solo puede hacer uno por separado. Y si aquí no salen los valores correctos al sacarlo, es solo porque no hemos sacado los valores de aquí, pero al sacarlos ya se arregla el valor final. Entonces aquí tenemos la aproximación que queríamos para resolver ese problema. El valor final en B. ¿Alguna duda al respecto? ¿No? Estoy un momento. No, ahorita no hay dudas. ¿Todos entendieron entonces? ¿O no entendieron nada? Ok, entonces espero que esto haya quedado claro porque esto es importante para el siguiente problema, el de Runge-Kutta, que tiene también pasos intermedios. Esto de las hojas de cálculo sirve mucho para no tener que estarlo haciendo a mano, que es una pesadilla. Vayamos al siguiente problema. El siguiente problema es aplicar el Runge-Kutta de cuarto orden, como lo vemos aquí, para esta ecuación diferencial con estas condiciones iniciales. Es el mismo paso que ya teníamos hasta 0.5. Otra vez, son 5 pasos. Muy largo para hacer a mano. Ya con solo 5 pasos ya se va volviendo extremadamente largo para hacer a mano. Entonces hagamos las columnas. Una columna para Y, X, una columna para Y. X variable independiente, Y la variable dependiente. Una columna para H. Vamos a llenar, pero solo la ecuación para que no se me olvide. Es para recordarla durante todo el proceso. 4x más 2y, menos 2y. Y prima, 3 la va a volver mayúscula. F de x, y igual a 4x menos 2y. Como les dije, esta columna se va a quedar vacía porque no se usa porque este valor solito no se usa durante la iteración. Se usan valores más trabajados, por así decirlo. Como decir, de qué es lo que estoy haciendo. Entonces vamos a usar K1, K2, K3 y K4. Un punto importante, estas ecuaciones que estamos trabajando son de primer orden. Entonces las K solo son cada una, la 1, la 2 y la 3, cada una un solo valor. Estuviéramos trabajando ecuaciones más de mayor orden, las K pasarían a ser vectores de múltiples valores, pero eso lo veremos después. Entonces por ahora está simple, un solo valor por cada K. Condiciones iniciales, x igual a 0 y y igual a 2. Y el paso 0.1. Sí, ¿verdad? Y queremos llegar hasta y igual a 0.5. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? K1, el primer valor para la primera iteración es f evaluado en lo que ya tenemos, xn y yn. Y el f es el que tenemos aquí. Entonces es igual a 4, pongamos paréntesis para evitar confusiones, 4 por x a 2 menos 2 por y, b2. Muy bien, simple, ¿verdad? Ahora K2. K2 es f otra vez, pero evaluada en vez de los valores que ya tenemos, el valor de x que ya tenemos más un medio del paso y el valor de y que ya tenemos. Aquí como que se aplastó, se desapareció el más, pero es más un medio del paso por K1. Es ahí al que se le suma el K1. Eso hay que recordarlo. No se lo sumen al valor de X, sino al valor de Y.
Entonces, ¿esto qué es igual? Es igual a 4 por... Y ahora ya no es solo x, es el x que tenemos más 0.5, es decir, un medio por el valor de h. ¿Es eso, verdad? El valor de h, sí. Y eso es menos 2 por... Y ahora ya no solo es el valor de y, ¿verdad? Es el valor de y más 0.5 por... Sí, por h por K1, el valor que sacamos anteriormente. 5 por h por K1. Sí, perfecto. Sí. Aquí sacamos un nuevo valor. Si quieren podemos poner estos entre paréntesis para que no se nos confundan. Uy, eso no era ahí. Para evitar confusiones. Cuando les toque el taller de programación, asegurarse de poner los paréntesis bien será muy útil para que no se confundan después con sus propios códigos. K2. Ahora, K3 es prácticamente igual a K2, como verán, solo que en vez de K1 se usa el K2. Entonces podemos, por ejemplo, copiar este código de K2. Ah, denle Enter para que se quede. Copiarlo en K3. Y dado que la parte del X se queda igual, ¿verdad? La parte del Y es donde cambia. En K2 habíamos usado K1, que está en E2. Y ahora en vez de K1 vamos a usar K2 porque estamos aplicando K3, ¿verdad? Entonces sería este valor de aquí, F2. Todo lo demás es igual. El Y anterior más un medio de H más K. No, esperen. Esperen. B2. Saben que mejor se los escribo a mano porque a veces la misma capacidad la hoja de cálculo de hacer cosas automáticas le hace cometer errores. Entonces, vayamos a pie. 4 por, o sería el x que ya tenemos, más, otro paréntesis, 0.5 por h. Cerramos todos los paréntesis. Menos, menos 2 por el y que ya teníamos, más, abrimos otro paréntesis, 0.5 por el h por, esta vez, el valor de K2. Cerramos paréntesis, cerramos paréntesis. Sí, todo está bien. Si alguien observa algún error, por favor avísemelo. Como verán, estos son valores que se van afinando. Es decir, aquí es menos 4, aquí menos 3.4, menos 3.46. El siguiente va a ser todavía un poquito más, un poco más fino, más granular. Porque estamos haciendo promedio sobre promedio sobre promedios para sacar el valor, para sacar un valor más, una aproximación más precisa, más exacta. Y ahora el K4, que es el F evaluado otra vez en el X que ya tenemos, más el H completo, y en el Y que ya tenemos, más el H por K3. Simple, ¿verdad? Igual aquí. A 4 por el X que ya tenemos, más H. Muy bien. Menos 2 por el Y que ya tenemos. Muy bien. Más, otro paréntesis. Sí. H por el K3, que está en la celda C2, G2, K3. Cerramos paréntesis.
ver si lo hicimos bien. 4 de x más h, ajá, menos 2 de y por 3 más k3. Hicimos bien. P es y, c2 por k3. Sí, todo está bien. Todo está bien. Sí, entonces ahora ya podemos pasar al siguiente paso. Sabemos entonces que el siguiente x es el x que ya tenemos, más este h de aquí. Fácil. Y el y es donde se pone interesante. Este es igual al y que ya tenemos, más el h por... Entonces, ¿qué sería? K1 más 2... más 2 por K2 más 2 por K3 más K4. ¿Verdad? Vamos a agregar un nuevo paréntesis porque esto al final va todo eso dividido entre 6. Cerramos el paréntesis. ¿Verdad? H partido 6, K1, 2, 2 y otra vez 1 por K4. Entonces, está listo. Y tenemos el siguiente valor que buscábamos. Aquí podemos decir igual a C2 para que nos dé el mismo valor. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Hacemos lo mismo que la vez anterior. Agarramos aquí donde está la fórmula. No agarramos esto porque estos no son fórmulas. Entonces, no va a replicar la fórmula. Agarramos esto de aquí. Y hacemos hacia abajo. Y es esto mismo en una versión de la siguiente celda. Una versión más en un paso más avanzado. Como verán aquí. Cambian de 2 a 3. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos toda la línea y expandimos 1, 2, 3, 4, 5. Aquí ahora sí funciona extender esto, 0.1. Y ya tenemos entonces el valor que buscábamos. Empezamos en 2, va bajando, va bajando, va bajando, va bajando hasta obtener el valor que queríamos. Como vemos, sigue usando los valores correctos. Muy bien, cada una es la iteración del anterior. Entonces, hemos resuelto el problema. Llegamos hasta donde queríamos. ¿Verdad? Hasta 0.5. Sí, muy bien. Entonces, ¿alguna duda respecto a este último ejercicio? No hay ninguna ahí. La única, Eduardo, es que si tal vez para terminar podrías enseñar los resultados que tenías en ambos ejemplos. Algunas personas hicieron también la hoja electrónica y querían comparar con tu solución. Muy bien, ahorita se los muestro. Este es el problema, bueno, ese solo era una iteración. 1.1 era la respuesta final. Si alguien vio algún error, por favor avísenmelo. A cualquiera se le puede ir un número por ahí y yo usualmente me tardo un montón revisando, asegurándome de que no, pero ahorita se me pudo haber escapado algo. Ahora, en el Euler mejorado, esta era la respuesta que queríamos. ¿Alguna duda respecto a eso? ¿Al Euler mejorado? Muy bien. Parece que no, Eduardo. Entonces. Y ahora veamos. A ver, dice. Y ahora es solo el de Roche-Kuta para asegurarnos de que también hemos quedado bien. Ese es el valor final de Roche-Kuta. ¿Alguna duda respecto a el problema de Roche-Kuta?
Muy bien. Solo para aclarar, recuerden que estos tres problemas eran tres problemas diferentes, tres diferentes ecuaciones, entonces no los comparen entre sí porque obviamente no les van a quedar, no se les olvide que son tres ecuaciones diferentes. Así no hay confusiones después de que pareciera que no coinciden los métodos. Am, entonces, si todo está claro, eso es todo por hoy de esta práctica. Eso es todo por hoy de esta práctica y espero que les haya servido. Am, no sé si sigo compartiendo o si ya. Si todavía estás compartiendo. Ok, Ahí está, ahí está. ya dejé de compartir. Bueno, entonces les agradecemos mucho su participación en este taller. Les recuerdo que el día de mañana también tenemos actividades de la escuela. Mañana vamos a tener a primera hora el curso de la segunda sesión del curso de modelos compartimentados determinísticos, que va a estar a cargo del doctor Pedro Morales. Después van a tener el taller de programación, que si se dan, bueno, si han visto el calendario que aparece en la página, verán que está separado en dos sesiones. Eso es porque hay un intermedio para que ustedes puedan descansar un poco y no estemos viendo todo el tiempo la pantalla. Y a las 10:15 vuelve a empezar el taller de programación y a las 10:45 es la segunda sesión de este taller de análisis numérico. Entonces, no sé si quede algún otro anuncio o alguna duda respecto a esta programación. Sí, vamos a tratar de compartir o de tener disponibles las presentaciones en un documento que les vamos a entregar más adelante, en donde vamos a tratar de publicar la información que se les está dando. Entonces, bueno, si no hay más dudas, yo detengo aquí el taller de programación. Bueno, en el taller de programación vamos a utilizar Python, Python 3. No hay que instalar nada porque en el transcurso de la tarde o antes antes del taller de mañana, yo les voy a compartir un notebook que vamos a utilizar, un notebook de Python 3 que vamos a utilizar en una aplicación de Google que se llama Collaboratory o también Colab. Entonces, esto lo vamos a hacer así porque nos permite correr código en la versión de Python que nosotros querramos y no en nuestras computadoras, sino que en los recursos en la nube que son de Google. Entonces vamos a aprovechar bastante esto porque podríamos dedicar tiempo a revisar que las instalaciones de Python estén bien. Luego Python funciona en Windows, Linux, Mac y en sistemas como Android o iOS, pero tampoco podríamos dedicar tiempo a instalar en cada una de esas plataformas que usen ustedes Python. Entonces vamos a usarlo de la forma más simple que se nos ocurrió y era en uno de estos notebooks de Colab de Google. Entonces, si no quedan más dudas, nos vemos mañana. Gracias por haber asistido el día de hoy. Y nada más. Hasta mañana.